Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tema de literatura española. Hoy nos centraremos en el romanticismo, que es una de las etapas más importantes de la historia de la literatura en España. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y dejarme en un comentario lo que os parece el vídeo o si hay algún otro tema de literatura, historia o filosofía que te gustaría que tratara en el canal. El romanticismo literario es el movimiento que dominó la literatura en Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Se caracteriza por su entrega a la imaginación y la subjetividad, su libertad de pensamiento y expresión y su idealización de la naturaleza. Hablemos un poco del contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo en España durante el periodo del romanticismo? Podemos decir que el romanticismo tuvo una llegada tardía a España. Esto fue porque se estaba dando la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814, y en 1814, al obtener la victoria España sobre Napoleón, Fernando VII reinstauró su monarquía absoluta. Entonces esto resultó en que muchos intelectuales, abogados, médicos militares tuvieran que exiliarse. En 1833, con la muerte de Fernando VII, se les concedió una tregua y se les permitió volver, y por eso podemos decir que llegó tarde. También podemos decir que no llegó por necesidad, sino por imitación por lo que estaba sucediendo en otros países europeos. Antes de comenzar con las características del romanticismo, quería recordaros que lo que yo os voy enseñando en las diapositivas se debe ir complementando con lo que yo voy diciendo. La primera característica del romanticismo es la pasión contra la razón, el rechazo de la razón como único medio para conocer la realidad. Se reivindica la imaginación. La pasión y la imaginación sustituyen a la razón ilustrada del siglo XVIII. Las obras se vuelven subjetivas y expresan los sentimientos y emociones del autor. Como consecuencia, la literatura romántica se convierte en una exploración del interior de la conciencia, y no como una forma de analizar la realidad o mundo exterior como en el realismo que veremos en el tema siguiente. Ello explica el auge de la lírica o poesía que desplaza al ensayo ilustrado como género dominante. La segunda característica tiene que ver con lo irracional y lo misterioso. Frente a la racionalidad ilustrada, los románticos proponen un mundo más fantasmagórico, más subjetivo, más lírico, más cargado de poesía. Otro punto interesante de los románticos es su visión idealista de la vida, que empuja al hombre romántico a una búsqueda constante de la libertad, el progreso, la belleza, y que a su vez lo lleva a la frustración y el desengaño al no ver satisfecha plenamente su inquietud. El suicidio será una de las formas de librarse de esa frustración. La insatisfacción, el desengaño, la angustia vital serán los temas característicos. Producto de esta visión idealista de la vida es el desacuerdo con el mundo, la incapacidad de la realidad para saciar los altos ideales románticos, el ansia de libertad, de felicidad, de amor, tiene como consecuencia un profundo desacuerdo con el mundo que se expresa a través de dos actitudes. La primera, un deseo de evasión. El romántico se cobija en su mundo interior, en el pasado o en lugares exóticos. Y la segunda, mucho más pesimista, el suicidio. Es el gesto romántico por excelencia, que aúna en el deseo de evasión de la realidad y la rebeldía frente al mundo. Abundan personajes suicidas y los escritores suicidas durante este periodo. El ansia de libertad y rebeldía también caracterizaba al hombre romántico. Esa ansia de libertad, tanto individual como colectiva, les llevaba a no respetar las normas clásicas, puesto que limitaban la inspiración del artista. Exaltaban la rebeldía en sus obras, ya que el héroe romántico es un personaje que se rebela contra la divinidad, los códigos morales y las convenciones sociales, como Don Juan Tenorio. Y finalmente, el interés por lo tradicional, derivado de los nacionalismos. Recuperan la cultura y las literaturas propias. Por eso recuperan las obras literarias de tradición oral como las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Los grandes temas que trata la literatura romántica son el amor, un amor desesperado e imposible perseguido por el destino. La fuerza del destino y los obstáculos que se encuentran el ser humano. El ansia de libertad que les hace rebelarse contra las normas establecidas. La muerte que pone fin a la angustia vital del ser humano. Las ruinas como símbolo de la caducidad de la vida. La naturaleza que refleja los sentimientos del poeta. El desengaño de los ideales frustrados y las tradiciones de su pueblo.
En cuanto a forma y estilo, podemos decir que el ansia de libertad de los poetas románticos se plasmó también en su forma de escribir, combinando prosa y verso en una misma obra, mezclando géneros literarios diferentes y utilizando la polimetría, que es el empleo de distintas estrofas en un mismo poema. La lírica romántica vivió dos etapas. El primer romanticismo, que estaba vinculado a la libertad y a la lucha contra el absolutismo. Los temas son más políticos y sociales vinculados a la libertad. El lenguaje es retórico y exaltado y se respeta la métrica tradicional. El poeta más famoso de esta época fue Espronceda. En el segundo, que vamos a llamar postromanticismo, los temas son más intimistas, expresan sentimientos personales como el amor, la pasión o el desengaño. El lenguaje es más sencillo y emplea la polimetría y libertad métrica. Mayores representantes de este segundo romanticismo son Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. Los recursos retóricos más empleados en la literatura romántica son la adjetivación con la que el poeta expresa sus sentimientos. También utiliza exclamaciones e interrogaciones retóricas, interjecciones, puntos suspensivos para expresar duda o vacilación, hipérbatos, hipérboles, antítesis, paralelismos y anáforas, polimetrías, que es el uso de diferentes estrofas en un mismo poema, variedad y libertad métrica, y las estrofas más utilizadas son la octava real y la octavilla. Acordaos que tengo un vídeo entero dedicado a los recursos retóricos. Si queréis saber la definición de alguno de los mencionados en este tema, por favor, echadle un vistazo. Ahora hablemos de algunos poetas románticos. Comencemos con José de Espronceda. Nació en el 1808 y murió en el 1842. José de Espronceda es el máximo representante del apogeo de la lírica romántica. En su obra poética destacan dos poemas narrativos largos, El estudiante de Salamanca y El diablo mundo. El estudiante de Salamanca es una leyenda escrita en verso. El protagonista, don Félix de Montemar, es un hombre sin escrúpulos, insolente, temerario y famoso por su arrogancia, sus vicios y por ser un burlador de mujeres. Frente a él, doña Elvira, la mujer seducida, toda dulzura y belleza, que enloquecerá de amor y de amor morirá. La historia se desarrolla en un ambiente cargado de misterio, tenebroso, siniestro y fantasmal. La segunda, El diablo mundo, es un poema largo en verso inacabado. Espronceda expone su visión filosófica y social de la realidad. En él aparece el famoso Canto a Teresa, dedicado a la mujer amada. En ambos poemas, Espronceda mezcla géneros literarios y usa la polimetría, ya que mezcla pasajes líricos y dramáticos y utiliza diferentes estrofas que le dan mucho dinamismo a las obras. El amor es el tema principal de sus poemas, pero también es importante su reivindicación de personajes marginales como símbolos de rebeldía y libertad, como en la canción del pirata, el mendigo o el reo de muerte, que tienen como protagonistas a este tipo de personajes. Uno de los poetas más importantes de la literatura española es Gustavo Adolfo Bécquer, nacido en 1836, fallecido en 1870. La obra poética más importante de Bécquer son las rimas, que aparecieron publicadas en 1871, al año siguiente de su muerte. Se trata de una recopilación póstuma de sus poemas y recoge la historia de un amor desgraciado. Las rimas reflejan los diversos estados de ánimo por los que pasa el poeta en su vivencia amorosa, desde el yo ilusionado y enamorado al dolorido y decepcionado. Se distinguen 4 secciones. Desde las rimas 1 a la número 11, su tema es la poesía y la creación poética. Desde la 12 a la 29, tratan sobre la plenitud del amor. Vivencia amorosa ilusionada, la amada aparece como un ser de atractiva belleza y llena de virtudes. Desde las rimas 30 a la 51 reflejan el dolor del fracaso amoroso y el desengaño. La mujer ha destrozado las ilusiones del poeta y su retrato adquiere tintes sombríos. Desde la rima 51 hasta la 89 están invalidadas por la soledad, la angustia y el dolor. El mundo aparece como un lugar hostil del que el poeta huye, una actitud de pesimismo ante la vida. Ahora hablemos un poco de la forma que tenía Bécquer de escribir. En su métrica tenemos poemas breves de 1, 2 o 3 estrofas en las que predominan las estrofas de 4 versos en decasílabos y heptasílabos combinados, y la rima asonante. En cuanto a su estilo y lenguaje literario, utilizaba un léxico sencillo y comprensible.
paralelismos, simetrías y anáforas, interrogaciones retóricas y exclamaciones, puntos suspensivos, adjetivación, hipérboles, hipérbatos, apóstrofes y la mayoría de recursos retóricos que hemos mencionado anteriormente. Una de las poetisas más importantes de nuestro país fue Rosalía de Castro. Esta compartía algunos rasgos con Bécquer, como el intimismo, la presencia de la poesía popular y una métrica original. Su originalidad reside en la sinceridad con la que expresa el malestar interior, lo que ha llevado a clasificar su poesía como existencial. Sus obras más importantes son los Cantares gallegos y las Follas novas en gallego y En la orilla del Sar en castellano. La orilla del Sar trata temas que van desde el paso del tiempo y la muerte hasta poemas de corte popular. Ya hemos dicho que el género literario más importante del romanticismo es la poesía o lírica, pero la narrativa o prosa también es bastante importante. Los temas principales de la prosa son la evocación del pasado como refugio y huida de la realidad. Aquí tenemos la novela histórica como El señor de Bembibre de Enrique Gil y Carrasco. Y luego las leyendas, que tenemos en verso a Zorrilla con A buen juez, mejor testigo y El duque de Rivas. Y en prosa tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer con El monte de las ánimas. Otro tema importante es la observación del presente. Aquí tenemos novelas de costumbres, como La gaviota de Fernán Caballero, y artículos periodísticos de costumbres, que se publicaban en la prensa periódicamente, que describen tipos y ambientes de las regiones de España, que tiene como representante a Ramón Mesoneros Romanos y a Mariano José de Larra. Sus artículos tienen una intención crítica, mejorar el país. Si podemos considerar un cronista del principio del siglo XIX en España, este sería Mariano José de Larra. Es el típico hombre romántico atormentado, de formación intelectual sólida y cosmopolita. Es el heredero de los ilustrados. Le desespera la situación de atraso del país y sus relaciones amorosas. Se dedicó sobre todo al periodismo, aunque también cultivó la poesía, la novela y el teatro. Larra consigue perpetuar el artículo periodístico, considerado un género menor a caballo entre el periodismo y la literatura. En la Revista Española publica sus artículos con el seudónimo de Fígaro. En ellos se observa una crítica sarcástica de la realidad cotidiana con el objetivo de reformar y mejorar el país. En cuanto a temas, escribió más de 200 artículos, que se pueden dividir en 3 grupos. Artículos de crítica literaria, en los que critica obras literarias del momento, los artículos políticos y los artículos de costumbres, en los que denuncia vicios y costumbres sociales. Los artículos destilan un tono amargo y pesimista porque el autor está decepcionado por la imposibilidad de reformar el país. En cuanto a su forma, podemos ver un estilo claro y directo con léxico sencillo. El uso de la ironía y las hipérboles para exponer los defectos que quiere combatir. El uso de la primera persona para dar credibilidad. Expone el caso que le ocurre a otra persona para manifestar las deficiencias del país. Y el uso del diálogo con interrogaciones, exclamaciones y frases inacabadas. Larra murió a los 28 años. Se disparó en la cabeza tras devolverle su amante, Dolores Armijo, las cartas que le enviaba. Finalmente, y no por ello menos importante, está el teatro del romanticismo. Comencemos primero con las características. El tema básico es el amor apasionado marcado por el destino, de allí que así siempre termine en tragedia. Los románticos tienen predilección por los ambientes medievales y dividen la obra en actos de métrica variada y los actos se componen a su vez de cuadros. Se rechaza la regla de las 3 unidades de una localización en un tiempo determinado en un espacio. La escenografía cambia y se hace más oscura y lúgubre, dándose una mezcla entre lo trágico y lo cómico. La finalidad, en contra del periodo anterior, no es educar, sino conmover al espectador. Por ello, el lenguaje es retórico y grandilocuente, mezclando prosa y verso. El héroe es masculino, misterioso y valiente. La heroína es inocente y fiel, con una pasión muy intensa y un destino terrible. Los autores más importantes del romanticismo son Ángel de Saavedra, el duque de Rivas, que escribió Las leyendas o Don Álvaro o La fuerza del sino, en los que trataba temas como el amor, la venganza y la fatalidad. José Zorrilla, autor de las obras importantes como El zapatero y el rey, Traidor, Inconfeso y Mártir, o su obra más importante, Don Juan Tenorio.
y don Francisco Martínez de la Rosa, que es autor de la obra Ave Numeya y la conjuración de Venecia. Conviene centrarse un poco más en José Zorrilla con Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es una obra de tema clásico, estructurada en 7 actos, que reinventa el personaje de Don Juan, impulsado por el amor y la maldad. En cuanto a versos, lidia la polimetría, y se basa en una obra del siglo de oro, El burlador de Sevilla, y Convidado de piedra, de Tirso de Molina. Crea un drama esencialmente romántico en el que el seductor es redimido por la fuerza del amor. Es una de las obras de teatro español más representada a través del tiempo. Así concluimos el tema del romanticismo. Si algo no ha quedado claro o tenéis alguna sugerencia, por favor dejadla en los comentarios. No olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo en el que trataremos el tema del realismo. Un saludo.